Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí nuevamente en la segunda parte o la segunda clase de este sábado sobre la nueva materia que es retórica y argumentación jurídica. Estamos con esta materia analizando las características, cualidades que debe tener todo un buen abogado. Cualidades que son bastantes, no nada más es el ser experto y conocedor de leyes. Si bien ser experto y conocedor de leyes es la parte esencial, la parte básica del derecho, porque un abogado es justamente eso, un profesionista que conoce, que sabe de leyes, que conoce de todo este mundo jurídico, mundo de leyes que son muchísimas, para saber en qué momento las aplica, cómo los aplica, sobre los diversos asuntos que habrán de llegar a su despacho y que tú deberás de atender. No todo en el mundo de la abogacía es civil, es penal, es código civil, es código penal, es tribunales, juzgados, jueces, ministros o magistrados o ministerio público. Entendamos pues que hay otra gran cantidad de leyes, otras ramas del derecho, debemos de conocer, debemos de saber para poder aplicar. Y cada vez que un cliente se nos acerca, pues saber exactamente en primera instancia, en primer lugar, si es un asunto civil, un asunto mercantil, un asunto laboral. Y sobre eso, entender qué rama es para, por tanto, saber qué ley aplicar. Si aplicaremos el Código Civil Federal o el Código Civil del Estado o del lugar donde nos encontramos. Si de forma complementaria tenemos que aplicar leyes como son la ley de condominios o alguna otra ley que complemente al Código Civil, o bien si es un asunto de carácter eminentemente administrativo, un problema que nuestro cliente tiene con una concesión o una cancelación o un decomiso que la autoridad, llámese Seguro Social, llámese Hacienda o el SAT, Sistema Administrativo Tributario, ha emprendido en contra de nuestro cliente. Para saber, en este caso, qué leyes habremos de aplicar. Una ley orgánica de Administración Pública Federal, un manual de organización de la Secretaría Fulana de Tal, un manual que nos señala las atribuciones que tiene cada una de las oficinas de esa secretaría para encaminar pues nuestras baterías, nuestro juicio y por tanto fundamentar nuestras promociones legales, ya no solamente judiciales, sino también de carácter administrativo. Creo que esto en la clase anterior nos quedó bastante claro, hicimos algún recuento de algunas de las principales ramas del derecho, derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho mercantil, derecho laboral, que son algunas de las principales, y derecho fiscal, ramas o temas propias del derecho en general. Pero otro atributo que debe tener también el abogado, otra cualidad, para poder entender esta materia de retórica y argumentación jurídica, es como te he dicho que pues siendo lo fundamental las leyes, deben tener otras atribuciones adheridas al conocimiento de leyes. Queda de ser expertos en pruebas y en el lenguaje jurídico. Todo profesionista como tal ya debe de hablar ya no con un lenguaje de sentido común, de sentido coloquial. Si somos profesionistas, porque justamente tenemos que manejar un lenguaje técnico, un lenguaje propio de cada profesión, que de tal manera, como decimos, pues solamente nos entendemos. Los doctores cuando hacen sus análisis en sus documentos, cuando tenemos un enfermito en un hospital, usan un lenguaje muy técnico que difícilmente, aunque podamos ver de qué se trata, pues bien se lo podemos entender. Cuando nos hacen análisis clínicos o un estudio sobre lo que viene siendo ultrasonido y lo queremos ver o lo vemos mejor dicho, pues la gran parte de lo que dicen ahí ni entendemos, ni sabemos lo que dicen aunque estamos hablando en español. Que es el mismo idioma, no está ni en inglés ni en francés, mucho menos en japonés. Para hacer un lenguaje en español, pero todo por ser un lenguaje técnico, un lenguaje profesional, y el médico o el técnico o el experto que hace ese estudio, pues emplea justamente eso, su lenguaje técnico, su lenguaje profesional.
que los que no estamos imbuidos en ese campo, pues se nos dificulta, se nos complica qué es lo que están diciendo en esencia. Y lo que medio comprendemos, un 10%, 20%, pues más o menos lo captamos. De igual manera, un abogado ya a tu nivel ya debe empezar a manejar palabras propias, palabras muy técnicas, palabras muy concisas. Sobre todo que tengas bien definido y bien sabido qué es ese concepto, qué es jurisprudencia, qué es doctrina, qué es tribunal de alzada, qué es un juicio de amparo directo, indirecto, qué es una controversia constitucional, qué son la gran cantidad de términos jurídicos que debemos de conocer y debemos de manejar. Y que te he dicho muchas veces, si nuestra contraparte no tiene ese conocimiento, por ahí lo podemos empezar a atacar. Al momento que empleamos cualquier término jurídico, no estamos obligados a explicarlo. Porque se supone que todos los que estamos en el ámbito jurídico, cualquier concepto o término que se utilice, pues lo debemos conocer. Autoridades, Ministerio Público, abogados que están ahí. Porque todos en esencia, abogado, Ministerio Público o litigante, son eso, expertos, doctos, conocedores de lo que vienen siendo las leyes y por tanto los términos jurídicos. De esta manera, soy el profesor Simón Peralta Enzástiga y vamos a continuar para contextualizar la importancia de la materia retórica y argumentación jurídica como parte importante, parte complementaria a lo que viene siendo el abogado, para que el abogado entienda lo que viene siendo su función y todas las herramientas que tiene y que por tanto debe de dominar. Por principio, insistimos, lo importante del abogado es conocer las leyes, es saber su contenido en esencia, para que en cada caso sepa qué ley se aplica, qué autoridad se tramita y en consecuencia qué juicio o qué procedimiento debemos seguir, sea civil, penal, laboral, mercantil, fiscal y todo aquello que implica el derecho. Por eso a través de tu carrera se has llevado diferentes derechos, por tanto diferentes leyes: administrativo, constitucional, penal, institucional público, institucional privado, fiscal, notarial, electoral, municipal y un montón de derechos. Para que de esa manera conozcas y sepas la cantidad de leyes que existen dentro de cada una de ellas. Y entender, por tanto, pues que el abogado, su mundo no solamente es juzgados, tribunales, jueces, ministerios públicos, sino que muchas veces sale de ese ámbito, entra a otro campo de aplicación, al cual también tenemos que conocer, accesar y todo saber aplicar. Estamos pues en la materia retórica y argumentación jurídica, y de forma concreta en las cualidades o características de tener todo un abogado o licenciado en. Complementan el ser expertos y conocedores de las leyes en ser expertos en pruebas para quitar sus hechos y dichos. Todas sus promociones legales de carácter judicial o de carácter administrativo, aspecto fundamental del abogado es aportar pruebas que acrediten los hechos o dichos formulados en sus escritos de demanda, denuncia, queja, contestación, contrademanda, para convencer a la autoridad que les asiste la razón y en consecuencia les asiste el derecho. Recordemos que no es suficiente afirmar o decir las cosas, sino que estamos obligados a comprobarlo, a demostrarlo. No es suficiente decir solicito, pido, exijo, reclamo, sino además aportar la prueba por la cual me atrevo a decir solicito, reclamo, exijo y pido. Un abogado en derecho, de forma paralela a sus conocimientos de las leyes, a su conocimiento de los derechos, obligaciones y atribuciones de las partes, es la parte procesal. Pues tenemos un derecho procesal civil, un derecho procesal penal, un derecho procesal laboral, un derecho procesal mercantil, un juicio de amparo directo e indirecto, donde nos enseñan o aprendemos
a cómo tramitar esos asuntos civiles, penales, ante las diversas instancias o autoridades. Pero no es suficiente esto, sino que tus afirmaciones, donde solicitas, pides, exiges, etcétera, tienes que demostrarlo. El juez es una persona que le vamos a exponer los motivos por los cuales pedimos su intervención. Pero también le tenemos que demostrar cuáles son los elementos que nos permiten, por tanto, exigirle a él su intervención para resolver nuestros conflictos. Por eso, un abogado, además de ser un especialista en el conocimiento de leyes, de ser un experto en el manejo y acreditación de pruebas para poder acreditar sus hechos y sus dichos. En todas sus promociones legales, tanto judiciales, contractivas, tanto legales como extralegales o judiciales como extrajudiciales. Aspecto fundamental del abogado es aportar pruebas que acrediten los hechos o dichos, formulados en sus escritos de demanda, denuncia, queja, contestación o contrademanda, para convencer a la autoridad que ya desde ahí nos asiste la razón y nos asiste por tanto el derecho. Recordemos a lo que ya conocemos a estas alturas y que no tenemos que olvidar: los medios o tipos de prueba bajo los cuales el abogado puede defenderse o puede aportar para poder acreditar lo que vienen siendo sus dichos. Son diversos tipos de pruebas o medios de prueba con que el abogado cuenta para que de esta manera ir convenciendo, ir acreditando a que nos asiste la razón, a que si estamos demandando o contrademandando o solicitando algo, es porque tenemos un soporte, un fundamento legal, y además tenemos un documento o una prueba que le da soporte a ese fundamento legal. ¿Cuáles son las diversas pruebas que debemos de conocer, debemos de manejar, debemos de saber en qué momento presentarlas y cómo presentarlas? Pues tenemos la confesional, la documental, que bien puede ser pública o privada, la pericial o dictámenes periciales hechas por expertos, por especialistas, que en derecho penal ahondamos un poco. Sabemos que muchas veces el abogado, para llevar a cabo, pues bien sea la defensa de un presunto responsable, o bien lo que viene siendo la víctima o el ofendido, pues tiene que apoyarse en especialistas como son médicos forenses, como son expertos en balística, en criminología o criminalística, para que con sus estudios de especialidad nos permitan documentar bien sea la inocencia o bien sea la culpabilidad de la persona, cuyas pruebas o peritajes que hemos solicitado nos van a dar la razón. De esa manera, normar, acreditar el criterio del juez, en donde con un peritaje de un experto, de un psicólogo, de un criminalista, de un médico forense, podemos fortalecer lo que viene siendo nuestros dichos. Tenemos también la inspección judicial, o también llamada reconocimiento judicial. Cuando la autoridad visita la escena del crimen, dirán los penalistas, o va a ver cómo está el lugar donde se llevó a cabo o se llevó a cabo dicha situación. La testimonial o el testimonio de terceros, aquellos que si bien no intervinieron, sí al menos fueron testigos presenciales de lo que pasó y que a través de su narrativa podemos por tanto enriquecer y convencer nuestro dicho, nuestro hecho. Tenemos la fama pública, las llamadas presunciones que también existen y se pueden manejar, y por último las fotografías, copias fotostáticas certificadas. En este caso, sabemos que una copia certificada tiene mayor valor que una copia fotostática. Sabemos que el documento original obviamente es el de mayor valía que la certificada o que la fotostática. Los registros dactiloscópicos y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, por la tecnología, por el gran adelanto que la tecnología ha implementado en recabar las pruebas, las evidencias de que nos asiste la razón. ¿Cuáles son estas pruebas que todo abogado conoce o debe conocer, aparte del conocimiento de las leyes? La confesional, la documental pública y privada,
la pericial o dictámenes periciales, el reconocimiento o inspección judicial, la testimonial o el testimonio de terceros, la fama pública, las presunciones y por último las fotografías, copias fotostáticas certificadas, registros dactiloscópicos y en general todos aquellos elementos aportados por elementos de la ciencia, diríamos más modernamente, por la tecnología y los avances tecnológicos que a cada rato nos sorprenden y se presentan. Analicemos ahora, en una forma muy somera como recordatorio, cada una de estas pruebas, para que las tengamos bien presentes y empecemos a contextualizar y a desmenuzar nuestra materia de argumentación y retórica jurídica. Empecemos por la prueba confesional. Recordemos que la prueba confesional es cuando una de las partes declaran y reconocen hechos propios, es decir, hechos en cuya ejecución participó el confesante. Se desahoga ante la presencia del juez mediante el pliego de posiciones, es decir, una serie de preguntas del articulante al absolvente o confesante. La prueba confesional constituye la reina de las pruebas, la prueba número 1, porque ante la confesión de la persona, ante la aceptación de la persona, pues ya lo demás es lo de menos, porque él mismo está reconociendo y aceptando que lo que reclamamos, exigimos, es verdadero. Entonces, esta prueba se llama justamente la reina de las pruebas, porque ante tal confesión, ante tal aseveración de lo que hemos dicho, él lo acepta, pues ¿qué otra prueba más queremos? Con eso, más que suficiente cuando la persona por sí misma pues declara culpable, reconoce y acepta las pretensiones que estamos solicitando, estamos exigiendo al juez, y que no se niega o que al menos dice que no o que ya cumplió, sino que lo acepta de forma contundente. La prueba confesional es cuando una de las partes declaran y reconocen hechos propios, es decir, hechos en cuya ejecución participó el confesante. Se desahoga ante la presencia del juez mediante el pliego de posiciones, que es una serie de preguntas del articulante al absolvente o confesante. La prueba confesional donde la persona manifiesta, acepta, reconoce todo cuanto le exigimos o reclamamos en una demanda, y que por tanto al decir la persona a la cual estamos demandando, denunciando, abiertamente ante la autoridad lo dice, sí, yo fui, yo hice todo esto o acepto lo que está diciendo, pues compañeros, ¿qué mayores pruebas queremos si la misma persona de viva voz y ante la autoridad lo manifestó y lo dijo? Por eso la prueba confesional constituye la reina de las pruebas. De forma complementaria, tenemos lo que viene siendo la documental, la que consta en textos, como decimos coloquialmente, en papel, en documento, o como decimos también coloquialmente, papelito habla, documento habla. Y por más que me lo niegues o por más que digas que no es cierto, si hay un documento en donde consta tu declaración o tu aceptación de que así fue y es tu firma y es tu huella digital, pues ¿qué más podemos pedir? Podrás negarlo, podrás no aceptarlo, pensamos en nuestra contraparte, pero si hay un documento donde expresamente a través de una manifestación, un texto, acepto, reconozco, recibía tal cantidad y aparece la firma, pues sabrás que entonces este documento tiene su fuerza jurídica, tiene su confesión de alguna manera. La prueba documental es la información que consta en documentos o escritos para demostrar la veracidad de un hecho, la cual obviamente debe ser valorada por el juez. Pero vamos a ver que hay dos tipos de documentos, el público y el privado, como lo decíamos en nuestra primera clase, donde obviamente el público, que es una constancia avalada por una autoridad que muchas veces tiene fe pública, autoridad pública para decirlo, pues difícilmente el juez lo puede
negar o contradecir, salvo que la contraparte demuestre que dicho documento es falso, que dicho documento fue engañoso, fraudulento, porque se obtuvo con ciertos engaños de la autoridad. Pero bueno, ya son cosas que por eso están ustedes para resolver y atender a quien entendamos la esencia. La prueba documental es la información que consta en documentos o escritos para demostrar la veracidad de un hecho, la cual debe ser valorada por tanto por un juez. Y tenemos lo que son dos pruebas documentales, la documental pública y la documental privada. La documental pública son los documentos otorgados por un funcionario o autoridad pública o depositario de fe pública, como es el caso de un notario o corredor público. Los documentos públicos tienen valor probatorio por sí mismos, sin necesidad de que medie su reconocimiento por la parte a quien se opone. Es decir, un documento suscrito o emitido por el notario público, pues difícilmente lo podemos contradecir o lo podemos decir, o requeriremos la presencia del notario para que testifique sobre su autenticidad. Un documento público tiene fuerza pública, tiene fe, por tanto, de aceptación. Y salvo que se tengan evidencias en contrario, pues entonces habrá que pedir la presencia del notario o bien la constancia de que si es un documento legítimo, debente acreditar. Por eso la documental pública pues tiene ese poder, tiene esa facultad de que es emitido por una autoridad, y ahí ya está dicho todo, autoridad, que en base a las leyes tiene esa facultad para poderlo emitir, para poderlo resolver. Una credencial del INE o una constancia emitida por el Seguro Social, pues difícilmente podemos ponerla en tela de juicio o decir que es falsa, salvo que se tengan elementos que lo puedan acreditar. La documental pública por sí misma tiene su fuerza, tiene su aceptación, y difícilmente se puede contradecir, oponer o desdecir o negar. La documental pública, por tanto, es toda certificación que alguna autoridad, en base a sus atribuciones, a sus facultades, que emite la ley respectiva, tiene ese poder o esa forma de poderlo tener. La documental pública son los documentos otorgados por un funcionario o autoridad pública o depositario de fe pública, como es el caso de un notario público o de un corredor público. Los documentos públicos tienen valor probatorio por sí mismos, sin necesidad de que medie su reconocimiento por la parte a quien se oponen o a quienes se oponen. Difícilmente podemos poner en tela de juicio, reitero, un acta constitutiva o un acto notarial donde el notario certifica, en base a las atribuciones que la ley del notariado le otorga, que dicho documento pueda ser falso o que dicho documento pueda ser fraudulento. Toda la documental pública, como verás, tiene una gran fuerza para poderla acreditar, y es lo que buscan muchas veces los abogados. Pero además de la documental pública, pues tenemos, entre otros, los tipos de documentos públicos. Son las actuaciones judiciales, los documentos notariales, los documentos administrativos y las constancias registrales. En la documental pública, entre otras muchas, tenemos lo que viene siendo las actuaciones judiciales, los documentos notariales, los documentos administrativos y las constancias registrales. Tenemos el caso del registro público de comercio, el registro público de la propiedad. Nos hace constar que dicha propiedad ha quedado registrada bajo el folio número tal, donde se establecen las reglas, o mejor dicho, las escrituras públicas bajo las cuales se fue transmitiendo esa propiedad que hoy es objeto de litigio, que es objeto de controversia. Además de la documental pública, tenemos el dictamen pericial. Es la prueba preparada por peritos expertos o especialistas, con conocimientos extraordinarios o especiales en arte, ciencia, técnica, para la investigación de los hechos controvertidos, expresando de manera clara
los puntos sobre los que versa con señalamiento del nombre y domicilio del perito. Recordemos que los abogados, a veces lo vimos en derecho penal, requieren el apoyo de especialistas, de expertos en otras ramas, que complementen, que puedan enriquecer los argumentos, los razonamientos bajo los cuales le pedimos al juez, bien sea la culpabilidad del presunto responsable, o bien por tanto la inocencia o lo que viene siendo la víctima o el ofendido. Un médico forense, un criminalista, un criminólogo, un psiquiatra o psicólogo, que con sus conocimientos podamos acreditar lo que estamos diciendo. Una persona especialista en balística o en cualquier otro tipo de atribuciones que permitan, por tanto, enriquecer nuestro punto de vista, que permitan, por tanto, ampliar sobre lo que estamos pidiéndole al juez y haciéndole ver al juez. Un dictamen de un psiquiatra que acredite que nuestro cliente pues no estaba en uso de razón cuando cometió dicho delito o dicha actividad, que por su situación o padecimiento de alguna patología o alguna enfermedad mental o psicológica, nuestro cliente, pues en un momento de falta de lucidez, o en un momento de esquizofrenia, de algún ataque que padece o que tenía, pues llegó a cometer tal ilícito. Por lo tanto, no estaba en sus cinco sentidos, no estaba en sus cabales, y requiere por tanto que un especialista en conducta del ser humano, un psicólogo o inclusive un psiquiatra criminal, pueda aportar esta evidencia, dado sus conocimientos y su experiencia. Pero así como hay un experto que pueda demostrar que el paciente o el presunto responsable tenía un desequilibrio emocional, una patología psicológica, pues podrá haber también la contraparte de otro perito, quien demuestre que no es el caso de la persona que cometió dicho elemento, dicho actitud negativa. Entonces, como puedes ver, este tipo de prueba también es fundamental y usted como abogado, dado lo que implica el costo para tu cliente, lo significa contratar un especialista, un experto en cierta materia, pues a ver hasta qué punto la puedes aportar, puede ser benéfica, de gran utilidad para ganar el juicio, o hasta qué punto por razones sobre todo económicas del cliente sería difícilmente poderla aportar el costo, a pesar de los beneficios que podría traer consigo. El examen pericial es la prueba preparada por peritos, expertos o especialistas, con conocimientos extraordinarios en arte, ciencia, técnica, para la investigación de los hechos controvertidos, empezando de manera clara los puntos sobre los que versa, con señalamiento del nombre y domicilio del perito, independientemente, como sabes, de tener su cédula, su autorización, que los acredita como peritos, como especialistas, como expertos sobre esa materia, sobre esos temas sobre los cuales van a advertir o van a dar lo que viene siendo su opinión. Tenemos el reconocimiento o inspección judicial. Es el examen sensorial, es decir, de los sentidos, vista, tacto, oído, sí, gusto y olfato, directo, realizado por el juez en personas u objetos relacionadas con el conflicto, el cual no se debe limitar a la vista, inspección ocular, sino también a todos los demás sentidos. Porque muchas veces se llama más inspección ocular, que si bien es el término coloquial, no significa solamente que el juez va a ver las cosas, sino que tiene que aplicar completamente todos sus sentidos. Es decir, no solamente la vista, también el oído, también el tacto, el gusto y lo que viene siendo también el olfato. Es decir, no debemos limitar el término inspección ocular solamente a la vista, sino que, aunque es el término coloquial, debemos de entender que es una inspección que abarque completamente todos los sentidos. Porque nadie se dio cuenta del asesinato, porque nadie escuchó los gritos de la víctima desgarradores que pedía auxilio.
Bueno, pues señor juez, como usted puede ver, estamos en una zona industrial donde a todas horas las máquinas, el ruido de lo que son estas empresas, estas industrias alrededor, impiden, por tanto, no permiten escuchar a ciencia clara pues los gritos de una víctima. El juez, por tanto, verifica a través de su sentido de lo que es el oído si esta circunstancia es válida. Para colmo de males, usted está viendo que por aquí pasa una vía de tren, porque por aquí a ciertas horas viene el tren para hacer su carga y descarga de material, de insumos, de materias primas, a las diversas industrias eólicas que se encuentran aquí. Y como se supone, el delito se cometió justamente cuando el tren, a la hora que todos los días llega o que pasa a las 8 o las 7 de la tarde, pues el ruido de la máquina, el ruido de lo que es su silbato y todo eso, con mayor razón se unieron al ruido concreto de tanta maquinaria y equipo que pasa, que difícilmente se pudo percatar o se pudo escuchar el grito de la víctima o el disparo de las armas. Fíjense por la gran cantidad de ruidos o de escándalo que existe a los alrededores. Entonces, como puedes ver con este ejemplo, damos a entender que inspección ocular no se limita solamente a la vista, sino abarca todos los sentidos que tenemos para, por tanto, verificar el lugar de los hechos, verificar, por tanto, el medio ambiente donde se desarrolló y saber los convenientes o inconvenientes que esto presentó y que, por tanto, permiten llevar a cabo una mejor investigación. Reconocimiento o inspección judicial, o en algunos casos llamado simplemente inspección ocular. Es el examen sensorial, es decir, a través de los sentidos, gusto, tacto, vista, olfato, oído, directo realizado por el juez. En personas u objetos o lugares, ahí nos faltaría lugares, personas, objetos o lugares, relacionados con el conflicto, el cual no se debe limitar a la vista, inspección ocular, sino también a todos los demás sentidos, como te acabo de mencionar con el ejemplo citado del ruido de las máquinas, de las fábricas, de las empresas, el bullicio del transporte, tráiler que entran y salen, entregan, dejan mercancías, y para colmo de males todavía, el ruido de un tren que a ciertas horas pasa y que por tanto complica más poder escuchar de forma más clara algún grito, algún disparo de arma, alguna cosa, dado el contexto, el lugar donde se desarrollaron los acontecimientos. Tenemos la prueba testimonial. La prueba testimonial es la declaración procesal de un tercero, ajeno a la controversia, pero acerca de los hechos que le constan. Una testimonial es la relatoría o la narración de un testigo, que muchas veces no tiene que ver con el conflicto, pero al estar presente al lugar de los hechos, él por tanto nos puede decir qué es lo que vio, cómo lo vio y por tanto en un momento determinado acercarnos más a la verdad. Dado que el suceso se comete en la vía pública y una persona casualmente pasa por ese lugar y le consta y ve los hechos. Su testimonio, como puedes ver, es fundamental para poder ir discerniendo, ir aclarando los hechos y determinando la razón o la culpabilidad. De esta manera, la prueba testimonial es la declaración procesal de un tercero, ajeno a la controversia, acerca de los hechos que le constan y que como testigo o mudo testigo de lo que constantemente pasaba, de la constante discusión entre los cónyuges, de las constantes peleas entre los mismos, de los dichos, amenazas y cosas que se proferían, pues el testigo puede testimoniar. Si bien yo no estoy vinculado al conflicto, dado donde yo me ubico, sí me daba cuenta, sin que yo lo buscara, los constantes pleitos, gritos, amenazas que las personas, o en este caso los cónyuges o los concubinos o las personas simplemente unidas, llevan a cabo. Y por desgracia terminó en un desenlace del asesinato de uno de los
de las personas y que es el testimonio de esta persona, de otras más, como testigo de la redundancia, puede servir para aclarar y pensar mejor los detalles de lo que se está investigando o denunciando en su momento oportuno. Tenemos las presunciones. Las presunciones es una operación lógica, un razonamiento lógico y congruente, mediante el cual, partiendo de un hecho conocido, se llega a la aceptación de un hecho desconocido o incierto. Y es aquí donde nos enganchamos en la importancia que son los argumentos, en la importancia de lo que significa la filosofía y la lógica jurídica conversa, donde manejamos conceptos o razonamientos que, si bien no tenemos medios de prueba o no tenemos forma de acreditarlo, a través de la presunción, donde hacemos un razonamiento lógico congruente, partiendo de un hecho conocido, para llegar a la aceptación de un hecho desconocido o incierto. En materia jurídica puede aceptarse la presunción, es decir, la posibilidad de que las cosas hayan existido o se han presentado de esa manera, porque la forma en cómo lo expresamos, la forma en cómo lo decimos, lo estimamos que está de forma lógica y congruente. Y difícilmente lo podemos negar, precisamente por esa secuencia lógica y congruente a la que nos puede llevar. Las presunciones es una operación lógica, una operación mental intelectual. Es un razonamiento lógico y congruente, mediante el cual, partiendo de un hecho conocido, es decir, del dominio público, que todos sabemos, que todos conocemos, que nadie puede poner en tela de juicio, en base a ese hecho conocido del dominio público, podemos llegar a la aceptación de un hecho desconocido o incierto. Ejemplo, sabemos que el Chapo Guzmán, hoy encarcelado y en prisión pagando sus culpas en una cárcel de Estados Unidos, era un narcotraficante, cuya principal actividad fue justamente esto: el traficar con sustancias tóxicas, con sustancias dañinas a lo que era la salud de las personas. Pero también podemos deducir que fue un extorsionador y que fue también una persona, un matón, una persona que trataba de asesinar. Esta parte de que es un matón, de que es un extorsionador, pues no tenemos elementos para poderlo comprobar. Pero un narcotraficante difícilmente se dedica solamente a vender drogas. Un narcotraficante, junto a su negocio, que es la venta de estupefacientes, pues significa también el asesinato de personas que lo traicionan o personas que no cumplen sus órdenes. Entonces podemos deducir que aunque el Chapo Guzmán es un narcotraficante, también llegó a cometer otros ilícitos vinculados con el narcotráfico. Porque difícilmente podemos pensar que un narcotraficante de forma exclusiva, única, se dedica a esto. Porque esto también implica o lleva implícito la comisión de otros delitos, extorsión, asesinatos y varias cosas por el estilo. Entonces, de un hecho conocido, llegamos a la aceptación de un hecho desconocido o incierto. Pongamos otro ejemplo. Presunciones, elementos o estructura. Partimos de un hecho conocido para llegar a un hecho desconocido. Establecemos una relación de casualidad entre el hecho conocido y su consecuencia, el hecho desconocido. Y decimos, el demandado no ha pagado su deuda. El demandado le sigue debiendo a nuestro actor o a nuestro cliente tal cantidad de dinero. Y nos preguntamos, ¿y ya pagaría los intereses o pagaría por tanto las comisiones? Pues podemos deducir. El hecho desconocido es que el demandado ya pagó los intereses moratorios, entonces concluimos. Si el demandado no ha pagado su deuda, pues en consecuencia tampoco ha pagado los intereses moratorios.
O sea, es un ejemplo medio soso, pero muy explícito. Si partimos de la base, hecho conocido, de que el demandado no ha pagado su deuda, pues con mayor razón y en base a la lógica podemos deducir que si no ha pagado la deuda, mucho menos ha pagado los intereses moratorios. Porque obviamente para pagar intereses moratorios pues habrá que pagar la deuda principalmente. Entonces, de un hecho conocido que no ha pagado su deuda, podemos deducir de forma lógica un hecho desconocido. Porque si no ha pagado su deuda, pues con mayor razón menos ha pagado sus intereses. Que bueno, si metemos al término de la filosofía y nos ponemos a razonar, pues vamos a sacar muchas conclusiones. Bueno, a lo mejor no pagó la deuda, pero pagó los intereses. Puede ser que así haya casos, pero estamos partiendo de un aspecto de sentido común. Si no ha pagado lo fuerte, pues menos va a pagar lo pequeño. Porque de nada sirve pagar intereses moratorios si lo importante es que pague la deuda o la cantidad fuerte que debe. Entonces, esas son las presunciones que en materia legal sí están permitidas, siempre y cuando se tenga lógica congruente que permita aceptar el hecho desconocido en base a un hecho conocido, ¿sí? Sabemos que el Chapo Guzmán es narcotraficante. Su principal negocio es la venta de estupefacientes, el traslado, trasiego de sustancias de un lugar hacia otro lugar, de poder de México llevarla a Estados Unidos. Pero no podemos pensar que un narcotraficante no se dedica a otros ilícitos como son el matar, como son el extorsionar y otro tipo de cuestiones. Entonces, si la persona es narcotraficante y se dedica al trasiego de sustancias tóxicas, es obvio que junto con ello también lleva a la comisión de otros delitos. En consecuencia, podemos deducir que el Chapo Guzmán, siendo narcotraficante, también se dedica al asesinato o a otro tipo de delitos. Pues bueno, jóvenes, con esto vamos entendiendo la importancia del abogado, sus atributos que debe tener, para que entendamos que si bien estos dos primeros aspectos, experto de leyes y saber manejar pruebas, son fundamentales, vamos a ver también que la retórica, la elocuencia y la argumentación también son importantes para que el abogado pueda llevar a puerto seguro y a feliz término los asuntos que le corresponden o que tiene que llevar en su vida práctica. Como te he dicho, a veces no todo es leyes, no todo es juicio, no todo es código civil, código penal, jueces, tribunales o ministerio público, pero también implica otro tipo de aspectos. Los dejo, compañeros, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para atender dudas, aclaraciones, comentarios, ver lo de tus tareas y por tanto estar documentándonos con lluvia de ideas entre ambas partes para entender mejor esta materia y entender mejor la abogacía en general. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.